Amigos, buenos días al país. Un saludo muy especial para la persona que nos siguen a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Una semana interesante, cargada de informaciones, ¿verdad? Claro. Están publicando encuestas. El presidente estuvo de viaje por Panamá, estuvo en Guyana con buenas noticias de que vamos a explorar y explotar petróleo en Guyana, ¿verdad? Para asegurar nuestro petróleo, nuestro gas natural. Eso es un buen paso de parte del presidente. El gobierno está en una situación un poco crítica, la gente está divulgando, la gente está expresando la situación económica por la que está pasando, la gente se le nota que tiene cierta incertidumbre con respecto a la situación económica y hay que entenderla porque las cosas han cambiado después de que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y lo complicado que se ha puesto el mundo, y eso hay que prestarle mucha atención. Además, se ha anunciado un acuerdo entre Estados Unidos y República Dominicana para permitir aquí en territorio dominicano la presencia de extranjeros que serán deportados de Estados Unidos porque estarán en tránsito. El gobierno da las explicaciones, vamos a abordarlo más adelante. Vamos a la pausa, regresamos en unos minutos. En la medida en que se prolonga la crisis internacional provocada por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, pues en esa misma medida la situación económica de los diferentes países en el mundo se empeora. Y bueno, está provocando situación que la gente la está sintiendo. La gente siente la incertidumbre con respecto a la economía. Por ejemplo, aquí en República Dominicana ya comienza a manifestarlo y es un tema que surge en las encuestas. Por ejemplo, esta semana se publicó la encuesta Gallup y uno de los datos relevantes e importantes que trae es la incertidumbre que siente la gente con respecto a la situación económica. Y hay que entenderlo porque la economía dominicana que se proyectaba iba a tener un crecimiento de 4.6% este año, según los organismos internacionales, pues se ha hecho una revisión y el crecimiento va a ser de apenas un 3.7%. Y no hay a la vista todavía una solución al conflicto en Medio Oriente, independientemente de lo que ocurrió esta semana en Asia con la visita de Donald Trump y el pronunciamiento que hicieron tanto Donald Trump como Xi Jinping, presidente de China, de que no están de acuerdo que Irán tenga armas nucleares y que hay que reabrir el estrecho de Hormuz para que pueda pasar libremente, sin costo, puedan pasar los barcos cargados de petróleo por esa zona. Ojalá que el viaje de Donald Trump a China pueda marcar un cambio en el conflicto en Medio Oriente, porque China tiene mucha incidencia en Irán para que la situación económica mundial vaya retornando a la normalidad. Primero, para que se pare la guerra y que la situación económica vaya retornando a la normalidad y que los países puedan entonces impulsar políticas económicas que permitan que la gente sienta un cambio en su estabilidad económica. Mire, yo veo las cosas de un modo objetivo. Los chinos son comerciantes. Sí. A los chinos les interesa el dinero, ¿verdad? Su negocio, ganar dinero, expandirse. El problema de los chinos no es político. Ahora, los norteamericanos están expandiendo su poder a nivel del mundo. Primero tenían que expandirlo aquí porque había una digresión, usted sabe, con la izquierdización, como se dice, de América del Sur. Y mire cómo están cayendo como un juego de dominó. Usted pone la ficha de un dominó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es problema de geopolítica. Y eso me recuerda a mí que en el 73 Kissinger, que era en ese entonces el canciller, logró convencer a Nixon para que visitara Mao Zedong en China. Una cosa increíble, en plena Guerra Fría. Fíjese usted, en un país que decía que el imperialismo es un tigre de papel. Oiga lo que decían los chinos. Sin embargo, 50 y tantos años después, mire cómo está, que un presidente norteamericano va de visita allí. Eso tiene una señal. No, claro, porque China es un poder económico y militar. Pero es un poder económico, pero no es un poder político, claro. Es un poder económico. Yo digo en el sentido político, que no es el caso de Rusia, que Rusia no tiene ya el poder tan grande cuando era Unión Soviética. Ahora bien, en cuanto a lo del estrecho de Hormuz, o Hormuz, como se dice, la posición de China es correcta, porque no están de acuerdo con que la dificultad para el pase
del petróleo, pero también está el asunto de la proliferación de armas nucleares. Sí. ¿Verdad? Usted dirá, bueno, hay países que tienen armas nucleares como Israel, el mismo Estados Unidos. Sí, pero cuando venimos a ver, el mundo cae en manos de 2 o 3 locos que le dan un botón rojo y adiós, nos vemos. Pero Estados Unidos también está cuidando el que China tenga su poder reservado. Eso usted puede estar seguro que se discutió. ¿Sabe por qué? Para evitar una alianza real de Euroasia, ¿verdad? Los chinos, los indios y los rusos, porque juntos serían un poder extraordinario. Cierto, pero importante que diga esto, fue bueno que usted lo señala, pero es que Europa está desfallecida. Europa tiene un liderazgo fallido. Sí, por el poder de Asia, sobre todo con los chinos, de la India y los rusos, con una parte de Europa, entonces usted tiene un poder. Sí, porque uno pensaba cuando Estados Unidos va cuando el presidente de Estados Unidos va donde Xi Jinping y le dice, tú puedes ser tan poderoso como nosotros, también está reservando que ellos mantengan su poder unilateral, ¿verdad? Como lo tiene Estados Unidos. Como usted decía, también Estados Unidos se está expandiendo y lo hace de manera inteligente de esa forma. Yo recuerdo en mi tiempo de estudiante que nos decían que para esta época, es increíble, es una profecía, el mundo iba a estar gobernado por bloques, bloques. Usted ve lo del BRICS, un bloque que tiene a China, tiene a Rusia, tiene a India, tiene a Brasil, tiene a Sudáfrica, pero que eso no ha expandido porque siguen dependiendo del dólar. El dólar sigue siendo la moneda de cambio, pero a nosotros nos favorecerá de que se busque una solución a esa situación en lo que respecta al estrecho de Hormuz, porque eso es lo que nos ha afectado a nosotros también. Claro. En ese sentido. Ojalá que eso se solucione con esta visita de Trump a China, porque cuando se anunció que Estados Unidos e Irán estaban sentados en la mesa, que los iraníes recibieron la propuesta de acuerdo, que se retiraron a analizarla, lo primero que hicieron los iraníes fue irse a China, porque los chinos tienen mucha incidencia en Irán. E incluso parte del petróleo que está pasando por ahí era a China que iba. Y esta semana pasaron barcos petroleros de Irán hacia China por el estrecho de Hormuz. Parece que producto de la misma reunión que se dio entre Trump y los chinos. Entonces, ojalá que a partir de ahí esto se pueda solucionar. Pero aquí tenemos una situación crítica, doctor, porque la situación económica se ha ido complicando. De hecho, con la cantidad de recursos que está buscando el gobierno para enfrentarla, para subsidiar a diferentes sectores, para evitar la escalada de precios, para tratar de evitar que se tenga que hacer un incremento brusco de los combustibles. Ha tenido que hacer una serie de juegos y la gente lo está sintiendo. Y ojalá, y por eso que yo insisto, ojalá que se produzca el acuerdo, que pare la guerra, porque de lo contrario la situación económica dominicana pudiera seguir empeorando, independientemente de que crece el turismo, que crece en la zona franca, de que crece en diferentes sectores, pero aquí hay gente que no la está pasando bien, doctor. Mire, yo siempre he sido crítico de los gobiernos, como yo no estoy jugando nada con ningún gobierno, ni me interesa. Yo lo que me interesa es lo del pueblo dominicano, lo que como parte de él, ¿verdad? Claro. Y como elemento que contribuyo, ¿verdad? Como mi profesión, pago mis impuestos, poco porque no produzco mucho, pero pago. Estoy al día en eso. Pero es lo siguiente, yo critico las políticas económicas y financieras de estos gobiernos. Por ejemplo, actualmente el gobierno está tomando una serie de decisiones que no están acorde con la realidad que está viviendo este país. Porque el pueblo dominicano común, el del día a día, no necesita tanta macroeconomía. Creo que usted me sigue. Cuando hablamos que era un crecimiento de un 5 y tanto, y entonces estamos en un 3. Eso preocupa a los que se benefician básicamente de ese crecimiento, que son como le digo, inversiones de alto nivel, ¿verdad? Que lo sabemos, Zona Franca, el otro, Telefónica, por acá. Hay que tenerla para generar empleos. Exactamente, pero el que va al colmado necesita tener los chavos y que cuando él vaya con esos chelitos, no le digan que ya el arroz, en vez de estar a 80 pesos, está a 120. ¿Usted me está entendiendo? Porque ¿qué puede paliar eso? Bueno, un aumento en la productividad y la producción agropecuaria, que la gente, lo primero es que la gente coma. Eso, digamos, palía un poco, baja las presiones, pero también yo entiendo que el gobierno tiene que atender muchas cosas, es cierto, y que tome las medidas correspondientes, pero es tomarlas
en presente, no cosas que para un futuro. ¿Usted me está entendiendo? Es así. Pero la situación se está sintiendo muy fuertemente. Se está sintiendo y ojalá Claro. que el gobierno pueda seguir tomando medidas que nos permitan revertir esta situación, pero Claro. mientras persista la situación de la guerra Claro. y nos sigan Sí. encareciendo los precios de los combustibles, Sí. vamos a seguir con la situación Cierto. fuerte o de presión hacia la economía. Pero aplicar medidas diríamos, de austeridad real. Sí, ¿Se sí. entiende? Austeridad real. Bueno, y aumentar la producción, Y bajar ciertos gastos también. bajar gastos, aumentar la producción Claro. y seguir, Eso son. en la medida en que la crisis lo permita, seguir impulsando las políticas que hasta ahora no han dado resultados, para que luego tengamos una combinación de que ese nivel macroeconómico que tenemos, ese crecimiento macroeconómico también se pueda manifestar a nivel de los sectores más bajos de la economía y de la sociedad dominicana. Bien, vamos a la pausa, regreso una interesante conversación con Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del PRD. Regresamos en unos minutos. Nos acompaña Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano. Héctor, bienvenido a Espejo 360. El saludo aquí en confianza con usted y un saludo a los amigos que están en sintonía con nosotros, los televidentes, ¿verdad? Es así. Estamos lejos de... Y el profesor aquí en su esquinita. Sí, el profesor César. Estamos bien lejos de las elecciones, ¿verdad? Estamos a 2 años. Claro. Justo esta semana estamos a 2 años Sí. de las elecciones. 17 de mayo, hoy es 17 de mayo. Me gustaría que analizáramos el escenario político del momento, usted como experto en la materia. Recientemente se publicó la encuesta Gallup, que arroja unos datos interesantes, el PRM un 30.2%, Fuerza del Pueblo 19.6%, PLD 19.5%, el PRD aparece con 1.5%, y después aparece un dato interesante de gente que no está con ninguno, 23%. Este escenario, el escenario de los aspirantes presidenciales, pero hay otras encuestas que dan datos parecidos, como hace de media, que se publicó hace también 2 o 3 semanas. ¿Cómo ve tú, Guzmán, el escenario político al día de hoy? Mira, la encuesta Gallup, como otras que se publican y se seguirán publicando otras que van a aparecer. Toda encuesta hay que, cada quien la interpreta de diferente manera, porque lo más importante de una encuesta no solo los datos que te arroja, sino cómo tú lo interpretas. Sí. Sobre todo lo que diseñamos campaña y trabajamos en estrategia política, una de las cosas delicadas es cómo tú interpretas las encuestas para tú saber cuáles son los planes que tú vas a poner en ejecución para variar las cosas que te son negativas y consolidar las que son positivas. Pero yo no me gusta, por ejemplo, de que acabar con una firma encuestadora. Yo soy muy respetuoso de las encuestas, porque a mí me ha costado trabajar en diferentes campañas con esas mismas firmas encuestadoras y otras. Entonces, ¿qué pasa? Tú te pones a ver los datos de Gallup, que es una firma encuestadora que goza de cierta reputación en el país. Hay 2 datos que yo primero me gusta ponerlo bien claro. Mira, a 2 años de unas elecciones, cualquier estratega político que haga una encuesta, lo que son las preferencias electorales, no le vale nada a 2 años de elecciones. Para un estratega que es más ni mide eso, porque sabe que estamos muy lejos de las elecciones. Y ese es un dato muy concreto, porque si tú te buscas la propia Gallup, en marzo del 2024, que fueron las últimas elecciones, si tú la buscas, los datos de Gallup en marzo del 2024, es decir, tres meses antes de las elecciones presidenciales, le daba a Luis Abinader por la reelección 64%. Y le daba a Leonel Fernández 19%. Y cuando tú te vas a los resultados, fueron totalmente diferentes. En el caso de Luis Abinader, muy por debajo de lo que le daba, y en el caso de Leonel Fernández, de 19, muy por encima de lo que le daba. Yo pongo esos ejemplos para que ustedes vean en plena campaña electoral, 3 meses antes, como una encuesta da un número y 3 meses después los resultados son diferentes. Imagínense 2 años antes de unas elecciones, lo que significa la preferencia electoral, eso es lo primero. Y lo segundo es el dato de los que no tienen preferencia, que dicen que no están con nadie. A 2 años de las elecciones eso es normal también. Mucha gente, como el cuadro político no está definido,
tiende a no tener decisión ni a no tener preferencia electoral. Sin embargo, las elecciones nacionales, y puede verificar el dato, las elecciones del 24, las del 20, hay un elevado porcentaje de gente que no se está levantando. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, eso es verdad que el nivel de abstención de la última elección fue uno de los más altos de la historia. Eso es verdad. Pero ahí incidieron otros factores. Pero yo lo que quiero que veamos, que cada elección es una coyuntura diferente. A 2 años de unas elecciones, el nivel de gente que no tiene decisión, ese número tan alto, es normal. Ahora, de ahí es que viene el trabajo de los partidos para encantar a esa gente que no tiene definición para que voten por uno determinado candidato. O sea, yo quiero poner claro esas partes porque yo oigo mucha gente discutiendo la preferencia electoral y yo digo, bueno, eso no tienen conocimiento de manejo de encuestas porque a 3 años la preferencia electoral eso no tiene importancia. Ahora bien. Escúchame, la valoración de la gente con respecto a la institución, al partido, eso sí pudiera tener importancia. Eso tú lo tomas en cuenta porque ya ahí es el partido, ya es la institución que tú tienes que en ese caso trabajarlo. Por ejemplo, nosotros sabemos la situación del PRD que no es el PRD de antes. Sí. Entonces nosotros tenemos que saber dónde es que nosotros vamos a buscar gente para que simpatice con el partido y qué hacer para que esa gente trabaje por el PRD. Porque la realidad de nosotros es que una parte mayoritaria de lo que era el PRD se fue al PRM. Entonces tú pudieras decir, bueno, pero la estrategia de ustedes puede ser jugar a que esa gente retornen al partido. Eso es una posibilidad, pero tú no te puedes quedar ahí. Tú tienes que ver ese electorado nuevo, joven, cómo tú lo atraes hacia un PRD que nosotros lo estamos relanzando. Y precisamente en la estrategia de nosotros estamos desarrollando el trabajo con los jóvenes. Nosotros estamos estimulando mucho a los jóvenes, dándole mucha participación y mensaje. Que el trabajo que estamos haciendo es buscando el legado de José Francisco Peña Gómez para ver cómo encantamos a esos jóvenes a que se incorporen a trabajar PRD en esa dirección. Ahora bien, ¿cuál es el panorama político electoral? Miren, nadie sabe al día de hoy quién es el candidato del PRM oficial, nadie sabe, ni nadie sabe cómo va a terminar ese proceso internamente. Es así. Por tanto, eso no está definido. Nadie sabe hoy quién es el del PLD, ni tú sabes cómo va a terminar ese proceso internamente. Porque en un partido tan importante es que tú escojas un buen candidato como que el proceso también termine bien. Porque si termina con confrontación y división, los resultados son otros. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, que es el otro partido mayoritario, todavía hay la disyuntiva de si es el papá o es el hijo a nivel presidencial. Y si nos vamos entonces a las otras candidaturas municipales y congresionales, esos son factores que también van a incidir en los partidos políticos para determinar el panorama. Y el mejor elemento es lo siguiente. Si yo no sé quién es el de la Fuerza del Pueblo candidato, ni sé quién es el del PRM, ni sé quién es el del PLD, en una confrontación electoral tú no sabes a quién tú le vas a tirar. Sí. Entonces, la confrontación entre candidatos no ha venido todavía, porque tú no sabes con quién tú vas a discutir. Sería un error yo ponerme a tirarle a un candidato del PRM donde hay 7 u 8 aspirantes. Y es cierto lo que dice, además de ese dato, cómo terminan esos procesos, porque como terminó el proceso del PRD fue lo que definió el 2020. El 2020, exactamente. Y hubo un caso con nosotros, con el PRD, que cuando terminamos un proceso con muchísimos problemas internos, que no se aceptaban los resultados, tuvimos consecuencias de eso. Entonces, esos son elementos importantes, lo que quiere decir que al día de hoy el panorama político no está definido, no está claro, ni para el electorado que tú ves que hay una mayoría muy importante que no tiene definición, ni tampoco para el escenario político de los partidos, porque, por ejemplo, en la oposición, todos los cañones nosotros van dirigidos al gobierno, a la gestión de gobierno, no a ningún aspirante del PRM. No hay por qué hacerlo, porque tú no sabes con quién es que tú vas a la confrontación. E inclusive, yo recuerdo una experiencia política electoral a raíz del escenario indefinido. En el 2004, Eduardo Estrella compitió a lo interno del Partido Reformista con Jacinto Peinado. Ustedes recuerdan ese proceso. Eduardo Estrella llegó a colocarse en un 38% de preferencia electoral en esa confrontación interna con Peinado, que después terminó en una confrontación muy fuerte, que le quitó fuerza a Eduardo Estrella. Y de cara al proceso electoral, Eduardo Estrella, que era un candidato joven, nuevo, muy atractivo en ese momento, ¿en cuánto terminó? En un 8%. En un 8%,
Porque entonces cuando vino la confrontación, que los candidatos eran Hipólito Mejía del PRD y Leonel Fernández del PLD, cuando le entraron a Eduardo Estrella, sobre todo que le entró Leonel Fernández, lo fue bajando, que yo me recuerdo que cerca de la elección era semanal que le bajaba 2 y 3 puntos, porque ellos trazaron una estrategia en el PLD que era que nosotros estábamos jugando a la segunda vuelta con el Partido Reformista. Nosotros decíamos, si el Partido Reformista saca un 15%, hay segunda vuelta. Y el PLD parece que se dio cuenta y entonces le entraron a Eduardo Estrella y le tumbaban hasta 3 puntos semanal. Cuando estaba como en 16 comenzaron y lo bajaron a un 8. Entonces, por eso que yo digo que hasta que no estén definidos los candidatos en los partidos y vayamos a una confrontación directa, nadie va a saber lo que pudiera pasar para el 2021. Ingeniero, fíjese, yo observo que al parecer los políticos tradicionales no se están dando cuenta de unos fenómenos que están aconteciendo en el panorama político actual. Por ejemplo, hay el surgimiento de una serie de líderes nuevos que no son líderes, diríamos, de partidos tradicionales. Sí. Son personas que tienen su propio discurso y que incluso las encuestas últimamente han estado apareciendo. No significa que vayan a tener un resultado importante, pero también sumándole a esos factores el asunto de las grandes abstenciones que son crecientes, porque yo me pongo a ver las estadísticas y veo que hay un aumento progresivo de la abstención. No han tomado los partidos políticos en cuenta. Además, usted dijo ahora sobre atraer la juventud, pero parece que esta juventud como que está pensando en otra cosa. Sí, sin lugar a dudas, eso que tú señalas es un factor que nosotros hemos estado trabajando. Por ejemplo, nosotros estamos buscando líderes naturales, comunitarios y sociales. Porque no es lo mismo tú ya coger un dirigente de un partido y quererlo convertir en un candidato que tú lograr que un líder comunitario y social venga al partido a postularse. Y nosotros estamos en esa dirección. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, últimamente en los últimos procesos electorales han estado pesando mucho más que nunca los candidatos. Y sobre todo a nivel local. Aquí hay líderes locales sociales que se pasan el año entero trabajando por su comunidad, pero que no han decidido aspirar a un cargo electivo. Entonces, quizás ni le interesa. Ni le interesa, ni siquiera piensan en eso. Porque yo mismo me he acercado a dirigentes sociales y a algunos religiosos diciéndole, mira, la única manera que tú tienes para ayudar a tu comunidad, ayudar a tu gente, es venir a los espacios donde se toman la decisión de Estado. Desde un ayuntamiento como regidor o como alcalde, o viniendo al Congreso, para que tú puedas ayudar a tu comunidad. Mientras tú estés ahí nada más que lucha, se te hace más difícil. Tú tienes que salir de aquí a ver un funcionario, o tienes que salir a ver un regidor, o a ver un alcalde, para hablar por tu comunidad. Si tú vienes a los espacios de poder, donde tú puedas resolver, tú puedes ayudar más a tu comunidad. Y así estamos conquistando a algunos dirigentes comunitarios que lo estamos convenciendo para eso, porque es como tú dices, hay un liderazgo social y comunitario que se está desarrollando y no ha canalizado aspiraciones por un lado. Hay otros que a veces son gente que se valen de las redes sociales y creen que porque suenan mucho y se mencionan mucho, creen que son líderes. Y no es así la cosa tampoco. Porque cuando tú te tengas que confrontar y que tengas, si tú no tienes un liderazgo sólido, pasa sin pena ni gloria. Y eso se ha dado con algunos casos que ahora le llaman, modernamente le llaman de que líderes titoqueros, es decir, de poca duración. ¿Sabes que el tito es algo rápido? Sí. Entonces le llaman líderes titoqueros. Aquí hay muchos líderes titoqueros, que tú ves que a veces tiran como si tiraran un disco, se ponen de moda y no vuelven y suenan más. Pero hay muchos que manejan mucha opinión pública y que movilizan. Sí, no, hay muchos que movilizan y cosas así, pero tú sabes que a veces como que son tan pasajeros porque no tienen esa solidez del liderazgo. El liderazgo, la tecnología es buena, todo eso es bueno, pero no es suficiente. Porque el liderazgo tiene también, el liderazgo presencial, de contacto directo, es el fundamental. Eso es verdad. Fíjate que inclusive los estudios que se han hecho de redes sociales, nosotros los que manejamos estrategias de comunicación política, estamos muy al tanto de esas cosas. Por ejemplo, las redes sociales es el mecanismo donde la información llega más rápido y mayor a la población, pero es la de menor credibilidad. Es así. La que llega menos son los medios tradicionales, pero son las de mayor credibilidad. Es así. Esos son elementos que hay que manejar. Y eso está estudiado, yo no me lo estoy inventando. Es así. Hay estudios que revelan eso. Entonces así pasa con muchos liderazgos que son titoqueros.
hay uno que a lo mejor no maneja muchas redes y tienen un liderazgo en un barrio, en una provincia mayor. E incluso la gente a veces no confía ni siquiera en los artistas, aún siendo de la provincia. Recuerda el caso de Fernandito Villalona, cuando Balaguer lo llevó por Sí, su provincia. exactamente. Creo que de Santiago Rodríguez, ¿verdad? La Jabón. Jabón, perdón. Sí. Es que una cosa es tú tener popularidad Sí. y otra cosa es tú tener liderazgo. Como yo le digo, que cara nueva, que a veces dicen, hay que tener cara nueva. Y yo le digo a algunos amigos que dicen eso, y yo, pues sí, así yo voy a poner al hijo mío. Si es cara nueva, ¿verdad? Pero no es así las cosas. Bien. Hay que trabajar Héctor, socialmente. permítanos hacer una breve pausa. En unos minutos regresamos con esta interesante conversación. Adelante, director. Continuamos con esta interesante conversación con Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del PRD. Héctor, independientemente de todo ese panorama que usted ha muy bien explicado. En la parte política, en la porque parte no hemos entrado a lo económico y lo Vamos a social. entrar para allá ahora, sí. Antes de entrar a la parte económica, me gustaría que abordara lo relativo a las candidaturas independientes. Sí. Que de hecho que hay un tema pendiente porque el Constitucional decidió que el Congreso resolviera el asunto de las candidaturas independientes para que no hubiera choque con la Constitución. Sin embargo, el Congreso lo que hizo fue que prácticamente las anuló. Sí. ¿Cree Héctor que hay cierta posibilidad, en medio de este cuadro que ha planteado, cierta posibilidad de que alguna figura independiente emerja en el proceso electoral dominicano? No se puede descartar. Cuando tú tienes unos niveles de abstención como la que mencionábamos ahorita y una política que hay que reconocer, yo admito que la política ha degenerado mucho en la República Dominicana, que puede surgir un líder que no esté organizado en un partido político. Puede surgir. Lo que pasa es que no es que va a surgir un mesías, la cosa hay que trabajarla, Claro. hay que tener los perfiles, pero puede surgir. Nosotros como partido, como PRD, fuimos el único voto en contra de que se eliminara la candidatura. Ajá. El diputado José Mayal, las instrucciones fue votar a favor de que se mantenga la candidatura independiente. Pero los otros prefirieron eliminarla. Me llama la atención que no veo que los sectores que estaban defendiendo mucho la candidatura independiente, no lo he visto que hayan accionado ante el Tribunal Constitucional. Nosotros, Pero eso es un capítulo pendiente, seguro que lo van a hacer. sí, yo espero que lo hagan, porque no hay por qué temer a que la candidatura independiente, todo lo que contribuye al fortalecimiento de la democracia hay que apoyarlo. Y el PRD, que es un partido que ha demostrado que cree en la democracia, nosotros de una vez dijimos, no, hay que apoyar la candidatura independiente. Lo que nosotros sí hemos planteado siempre es que igual que la candidatura independiente, todas deben ser bajo un marco regulatorio mínimo que deben tener. Que no pueden ser tan exigentes como los activistas de los partidos políticos, pero tiene que tener un marco regulatorio. Y de hecho el Constitucional se lo planteó. Exactamente, y entonces lo que había que hacer, porque mira qué es lo que pasa, por eso es que nosotros en la política se pierde la credibilidad cada día más. Nosotros fuimos con la Junta Central Electoral, todos los partidos, con la sentencia del Tribunal Constitucional, y elaboramos de común acuerdo con la Junta una ley de regulación de la candidatura independiente. Exacto. Todos los partidos, pues ese proyecto en el Congreso Lo desaparecieron. lo engavetaron y el otro le dieron con toda máquina para eliminarlo. O sea, así no se puede hacer. Pero ingeniero, perdone, pero precisamente yo como abogado, que yo no soy abogado prácticamente de litigio, Sí. lo mío ya es leer, ¿verdad? Y dar clases. asesorar, ¿sí? Ya la edad que tenemos, que somos ya... Pero mire una cosa, es que eso choca de manera radical con el derecho constitucional que tiene todo ciudadano a ser elegido y a elegir. Exactamente. Yo entiendo lo de la regulación, sería un caos de que cada cual presentara una... Eso es otra cosa. Claro, porque como tú, como abogado que usted, el derecho a circular que uno tiene constitucionalmente, Sí. todo el mundo tiene derecho a Pero- circular, ¿verdad? Pongamos un vehículo, ¿verdad? Pero hay que Claro. sacarle placa, hay que ponerle Sí, seguro. pero hay una cosa que no se ve, y yo siempre me gusta buscarle la quinta pata al gato jurídico, Sí. y es que eso puede jugarse una especie de voleibol, o de voleibol es cuando tú tiras la pelota de un lado para otro, Sí. con el constitucional, porque el constitucional dio la orden, tengo entendido que fue así, ¿verdad? O sea, Sí, tomó la resolución. decisión. Sí, Lo rechazaron, sí. entonces ese rechazo podría ser sometido Eso es lo al que estoy escrutinio. diciendo, que debía de llevarlo las mismas organizaciones, llevarlo al Tribunal Constitucional, Eso porque el entiendo Tribunal yo. Constitucional, su decisión no la va a cambiar. Claro, claro. Pudiera mejorarla, que eso sí lo puede hacer, pero no cambiarla, porque en este caso ya es la eliminación en la ley. Aquella vez eran las regulaciones que establecía la ley. Pero yo pienso, mira, yo siempre he creído que en los temas políticos, la política está por encima de lo legal. Cuando tú tomas una decisión política, le da forma legal.
políticamente a la democracia dominicana le conviene que existan las candidaturas. Claro que sí, El que cree en la democracia tiene que defender eso. claro que sí. Pero no de palabras, con hechos. Y no tiene que tener temor a que aparezca un aspirante. Mejor para la democracia. Es así. Si el pueblo, por aquí han elegido de los partidos un paquete sin vergüenza. Ah, bueno. O no, a diputados, a senadores. Sí, señor. Hemos corrido el riesgo de que aún con regulaciones a lo interno de los partidos han postulado sin vergüenza. Es más, han postulado gente que han sido extraditados a Estados Unidos. Es así. Héctor, Lamentablemente. la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha cambiado el panorama económico mundial. Sí. En República Dominicana se han tenido que tomar decisiones importantes, subsidios para fertilizantes, subsidios para la gente, y se ha tocado también a los partidos políticos. El gobierno ha anunciado que va a enviar un proyecto en julio al Congreso Nacional para la revisión del presupuesto y reducirle un 50% a los partidos políticos. Creo que ustedes estuvieron entre el grupo de partidos políticos que fue a la Junta a quejarse. ¿En qué está eso? ¿Creen ustedes que eso puede prosperar en el Congreso? ¿Qué tan peligroso pudiera ser eso para la democracia? Porque he visto que el discurso de la oposición o de los partidos que fueron a la Junta es de que eso puede afectar el desenvolvimiento de la democracia dominicana. Mira, yo soy de lo que digo, que a veces la forma es más importante que el contenido. Si tú estás propiciando un diálogo con los partidos políticos y los líderes para hacer un plan, un consenso de medidas para poder enfrentar la situación que tú describes y que tenga menor impacto en la población, porque eso es lo que uno va a minorar, el impacto, no es que no lo va a tener. Yo creo que si tú estás en un diálogo, dispararte con una medida de ese tipo así no es prudente, porque eso es un rompimiento del diálogo. Tú te fuiste por ahí. Porque yo digo lo siguiente, tú le quieres reducir el dinero a los partidos, se lo quieres reducir a cualquier renglón, ¿para usarlo en qué? Héctor, no habrá... Porque ese es uno de los temas. ¿Qué te plantea el gobierno? Yo quiero tener un fondo de 40,000 millones de pesos para enfrentar la crisis, pero tú dices, pero ¿cómo es que tú vas a usar 40,000 millones de pesos? O sea, y a mí yo lamento que fue el director de presupuesto que anunció eso, porque el director de presupuesto sabe que en la administración pública usted tiene que establecer ingresos y egresos. Y egresos. Sí. O sea, cuando usted dice recibo, usted tiene que decir en qué lo va a gastar. Claro. ¿Entiende? No habrá... Bueno, esto es lamentable, el manejo. Y hay que entender lo siguiente. ¿Qué señalamos los partidos políticos? Que de acuerdo a la ley de presupuesto, ya de por sí, a lo que le corresponde a los partidos por el presupuesto, le habían rebajado el 52%. O sea, ¿verdad? Si a ti te correspondían 100 pesos, mira, te quitaron 52. Te quedan 48. De esos 48 te están diciendo a ti, oye, te vamos a dar 24, mamá, te están diciendo. Ahora, yo no me fijo ni en la cantidad ni en el monto. Yo digo, ¿qué tú vas a hacer con eso? Ahora, Héctor, ¿no habrá una jugada de ajedrez en esa decisión del gobierno? Como ustedes están pidiendo que nos sacrifiquemos todos, como ustedes nos están pidiendo austeridad, porque ese fue el discurso tanto en la reunión con Danilo Medina como con Leonel Fernández, con los sectores que se consultaron, ¿no habrá una jugada a anunciar el recorte a los partidos políticos para decirles, bueno, como están pidiendo que todos nos pongamos el cinturón, ustedes se lo van a poner también? Si como ustedes se oponen, ustedes van a quedar mal ante la población, de como que ustedes no quieren que les recorten los recursos que les corresponden, lo que sí quieren es que el gobierno sí se recorte los recursos. Yo pienso que en el momento que el gobierno hizo eso, lo hizo como un mecanismo de distracción porque había aumento de los combustibles esa semana. Fíjate que el jueves el gobierno anuncia la medida, fue un jueves. Sí. Y el viernes en la tarde vino el aumento de los combustibles de 9 y 7 pesos. Ya ese día no se estaba hablando de los aumentos de los combustibles, sino del problema de los partidos, la reducción de los fondos públicos. Pero también yo quiero señalar, y esto sí es importante destacar, que esa amenaza de reducir un 50% los fondos públicos para los partidos, este gobierno la tiene desde un principio. En los otros procesos, en los procesos electorales del 20 para acá, eso ha sido una batalla campal, los dos procesos electorales. O sea, ese director de presupuesto, de mi amigo Rijo, desde un principio ha planteado eso. E inclusive, las veces que lo planteó para la elección del 24, Paliza, que era presidente del PRM, en las reuniones que hacíamos con José Fran y toda esa gente, era partidario de que los partidos siguiéramos peleando porque entendía que el PRM también necesitaba los recursos. Sí. Para que pongamos la cosa clara, porque se quieren aparecer, no, mira, aquí yo estoy hablando cosas claras.
Es decir, que Paliza jugó dos papeles. Jugó dos papeles. Ya. En ese tiempo, inclusive, él decía, él era que le informaba al presidente lo que decían los partidos y la situación en que estaba. Excúsame. Sí. Incluyendo los aliados que ellos tenían como 20 para la elección del 24. No aparecían yendo a la Junta ni nada de eso, pero nos decían a nosotros, sigan peleando que como quiera a nosotros también nos toca. Así vamos a poner la cosa seria. Precisamente, yo estoy observando el asunto del financiamiento de los partidos y entiendo que es normal. Yo siempre me he opuesto, pero he estado porque uno puede corregir cosas Claro. que no está claro. Perfecto, está bien hasta ahí, ok, pero hay algo que los partidos no hacen, nunca han hecho, que yo sepa, no rinden cuentas. Cuando usted recibe dinero del Estado, porque ese es un dinero del erario, debe rendir cuentas y tengo entendido que los partidos no dicen cómo ni en qué gastaron el dinero. No, todos los meses los partidos rinden un informe a la Junta. Por ejemplo, nosotros. Bueno. Nosotros mensualmente a la Junta Central Electoral les rendimos un informe de cómo lo gastamos. Aquí aparecen las partidas en que se gasta. Y la Junta tiene una unidad financiera administrativa para investigar, para evaluar los informes de los partidos. Eso está claro ahí. Ahora, yo quiero que entendamos que este tema ahora fue traído por los moños. Fue como una distracción. Okay. Y hay que recordar, mis señores, el financiamiento de los partidos políticos con el cual todos estuvimos de acuerdo fue una conquista que impulsó el doctor José Francisco Peña Gómez. Es así. Y tú ves ahora muchos que dicen que ese Peña Gómez, tú lo ves ahora todo lo contrario. No. Porque es que aquí esa doble moral. Ahora sí, lo que sí la gente critica es que el objetivo era evitar que el dinero sucio entrara a las campañas y sigue entrando. Sí, no se ha evitado. Lo que pasa es que es como en todo. Todo tiene sus reglas, todo tiene sus consecuencias. Si tú no la aplicas, no puedes generalizar. Porque, por ejemplo, nosotros en el PRD no tenemos candidatos que hayan dado dinero de narcotráfico ni de la corrupción. Aquí se sabe dónde ha estado esa gente. Oye bien, lo que más tienen. Entonces, porque yo soy de lo que, mira, yo soy de lo que estoy de acuerdo que sea lo mínimo que los partidos reciban, porque la política es un ejercicio voluntario. Lo que pasa es que ya estamos en una época donde tú sostener un local como el que tenemos nosotros ahí, entre lo que es el pago de luz, mantenimiento y un personal que tiene que estar ahí, te cuesta unos recursos, ¿verdad? Claro. Y hay que diferenciar lo que son los fondos que le entregan a un partido a los fondos que le entregan a los candidatos, que es diferente. Es así. Que son diferentes. Los fondos que manejan los candidatos, que vienen inclusive de procedencia cuestionable, hay que diferenciarlo de los que manejan los partidos. De esos cuartos que manejan esos candidatos, que la ley obliga a hacer reporte, de eso sí no lo hacen. Héctor, mire, hay un tema que yo quisiera que no se quede, el tema económico. De hecho, las encuestas que se han estado publicando reflejan cierta incertidumbre de la gente, que se siente insegura con la perspectiva económica. Mira, ¿Qué piensa usted de la situación actual? Esto no hay que hablar mucho ni hay que hacer encuestas. Popularmente la gente te lo dice claramente, la vaina está dura, hermano. Está difícil la comida, está difícil producir dinero, está difícil la medicina. Aquí hay gente que hasta la pastillita de la presión, a veces dejan de consumir un día creyendo que se están ganando un día, porque no tienen dinero. Yo vivo eso constantemente como político, que vienen amigos tuyos, compañeros, que te dicen para comprar una tirilla de la pastilla de la presión. No una caja, una tirilla. Oye bien, tengo 3 días que no me la bebo. La comida ni se diga, hermano. Oye, la medicina está a unos niveles, la salud, señores, en este país, está a unos niveles ya preocupantes. Aquí hay gente que su medicamento mensual, todos los meses en alza. Obsérvenlo. Gente de la edad de nosotros ya nos damos cuenta porque todos los meses tenemos que comprar las pastillas. Y eso es alza y alza. Eso es inaguantable. La situación está dura. Y además, la queja mayor que lo revelan las encuestas, ¿tú sabes cuál es? Que el dinero no le alcanza a la gente. No le alcanza. El que está ganando 15,000, 20,000, 25,000 pesos, eso es enliado. La tarjeta casi todas están pasadas, ni siquiera el pago mínimo la gente. Haciendo malabares. Oye, el pago mínimo se ha complicado en la gente. Digo, yo estoy hablando cosas reales. Para eso no hay que hacer encuestas, hermano. Porque a nosotros, a uno como político, ¿sabes que el político es la persona que la gente le cuenta sus problemas personales y se siente con derecho? Finalmente, entonces, la situación está difícil y por eso, con las complicaciones internacionales, que la perspectiva es que tienda a agravarse, porque la guerra de Irán no se sabe cuándo va a terminar y ese tipo de cosas. Lo lamentable es que nosotros en el país no tengamos un plan del país para eso. Por ejemplo, la agropecuaria.
no se está haciendo nada. ¿Y qué no espera entonces? Si no hacemos nada, ¿qué no espera? Empeorarse la situación. ¿Tú has oído al gobierno decir un plan para el sector agropecuario para producir alimentos que por lo menos no nos falte o que podamos tenerlo a precio asequible? No. Aquí el pequeño y mediano productor es el que produce la comida. Ahí lo que tú ves la noticia es de Constanza, que los productores de apio y de zanahoria, como el dinero no le da para venderlo como lo están, lo que le están metiendo los tractores. Sí. ¿Cómo es posible que tú dejes que la zanahoria se dañe por un gobierno responsable? Dame toda la zanahoria y yo se lo pago a los productores y la llevo a los barrios, señores. La subsidio. Porque la gente el que no tiene que comer papa va a comer zanahoria. Claro. Héctor. Y el apio, o sea, eso no se puede permitir. Y yo estoy hablando de cosas prácticas, que cualquier gobierno lo hace. ¿Qué pueden costar la tareita que hay en Constanza de apio y de zanahoria? Para usted adquirirla y que el productor no pierda y pagarle. Y la vende a través de Inespre. ¿Tú entiendes? Como sea, tú llevas la zanahoria a los barrios y no te queda una, hermano. Héctor, mire, finalmente, con un panorama como ese que usted ha planteado, ¿qué pudiera ocurrir con el partido de gobierno? No, el partido de gobierno está afectado ya, la imagen del partido, muy deteriorada. La tendencia es hacia la caída. Pero no te quites, o sea, no te confundas que los propios PRMistas, en las encuestas que tú haces, son de lo que una gran parte dicen también que la situación económica está muy mal. Porque que la están sintiendo. Entonces eso indica que el PRM pudiera perder las elecciones próximas. No, casi seguro la va a perder. Tú puedes esa tendencia que lleva, es casi seguro. Y déjame decirte, no solo aquí en República Dominicana, la mayoría de los países con estos gobiernos, con esta crisis que tenemos ahora y las complicaciones que tienen, la mayoría se van del poder. Porque la gente tiende a culpar al que está gobernando. Y eso es normal, para que ustedes sepan. Bien, gracias a Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. A ustedes gracias por su atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.